Dios te bendiga. Estamos aquí en esta nueva programación de Una Voz Profética y la pastora Diana te saluda con el amor del Señor, deseando que te encuentres bendecido allí en tu hogar, en tu oficina, en tu lugar de trabajo, en tu coche, donde sea que tú te encuentres. Quiero bendecirte en esta mañana, invitarte a participar conmigo estos breves minutos que vamos a estar compartiendo palabra de Dios. Y en este día he traído algo que creo te va a interesar mucho. Estamos hablando de lo que representa en nuestras vidas la voz profética que Dios ha puesto dentro de su pueblo como un don precioso que Él ha dado para comunicarse con el hombre, con sus hijos. Y la profecía más exacta de todos los tiempos siempre fue y será la Biblia. Esa es la profecía más exacta, la palabra de Dios. Tenemos un ancla tremenda cuando tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Necesitamos la profecía en la iglesia. Amén. Necesitamos la profecía en la iglesia. Un don que Dios dio a su pueblo para comunicarse con su pueblo. Y Dios nos advierte de que no tenemos que menospreciar la profecía, pero no nos prohíbe juzgarla. No podemos menospreciar la profecía, pero sí podemos juzgarla. Y como dice en el verso 20 del libro de Primera Tesalonicenses, vamos a leer del 19 al 21, dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. No menosprecies las profecías, no apaguéis el espíritu. ¿Qué sucede cuando menospreciamos las profecías? Cuando empezamos a poner leyes humanas en la iglesia, sucede que muchas veces estamos menospreciando lo que Dios quiere hablarnos. No menospreciéis la profecía, examínalo todo, retened lo bueno. Así de sencillo. Lo escuchamos todo, pero ¿qué retenemos? Lo que es de Dios. Como hemos dicho, necesitamos la profecía dentro de la iglesia, hermano. La necesitamos porque es una parte muy importante en el pueblo de Dios. Porque Dios nos advierte. ¿Por qué Dios nos advierte que no menospreciemos? Porque es importante. Dios ha estado restaurando los ministerios en la iglesia. Apóstol, profetas, maestros, evangelistas, pastores, todos los ministerios están siendo restaurados dentro de la iglesia. Por muchos años fueron apagados y uno de esos ministerios que fue apagado fue el ministerio profético. Ahora, ¿qué es un profeta? Bueno, es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Eso es un profeta. Entonces, si hacemos un estudio de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia existieron los profetas. Y aún Jesús fue visto como un profeta. Fue llamado como profeta también en el tiempo que caminó sobre esta tierra. En Juan 4:19 dice: le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Porque él le dijo lo que era su vida. Le dijo: mujer, tienes 5 maridos, 6 maridos, y el que tienes tampoco es tu esposo. Ay, le dijo la verdad.
y él ni la conocía. Entonces la mujer dijo, me parece que tú eres profeta. Y era más que profeta, pero Jesús es reconocido por la gente como profeta, porque sabía el vivir de los hombres, conocía el corazón de los hombres. Si hacemos un estudio de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el último, siempre existieron profetas, siempre. El ministerio profético está en toda la palabra de Dios. Aunque sabemos de la necesidad de este ministerio dentro de la iglesia, también vemos la necesidad de que conozcamos más profundamente sobre este ministerio, ya que estamos viendo muchos abusos que han sido hechos con este don. En mi historia personal, muy jovencita, yo me convertí a los 21 años, hermano, y desde muy temprana edad en el Señor, a través de un sueño, Dios me dio la unción profética. Me lo confirmó, por cierto, para entender lo que Él me decía. Nunca me voy a olvidar la primera vez que Dios me habló. Usted quizás le va a dar gracias, pero yo hablaba muchas lenguas y me encantaba hablar en lengua en la presencia del Señor, sola ahí, en mi habitación. Hablaba con el Señor en lenguas y era una comunicación tan hermosa, tan bella, que yo me sentía llena de su gloria, de su presencia. Y en una mañana estaba orando y hablando en lenguas, y esas lenguas eran como unas lenguas de exhortación, diría yo. Eran fuertes, imperativas. Yo decía, ay Señor, si yo pudiera entender lo que tú me estás diciendo en esta hora. Y seguía hablando en lenguas y para sorpresa mía parece que el Señor escuchó mi oración. Y de pronto, hablando yo en lengua salió, sin que yo lo pensara ni que lo meditara, salió la frase, yo soy tu médico. Yo me asusté tanto, eso había salido de mi boca, me lo había dicho alguien, no sabía qué pasaba. Salí corriendo de mi habitación hacia la cocina donde estaba mi madre cocinando y me paré en la puerta de la cocina. Y mi madre me dice, Diana, ¿qué te ha pasado? Estás pálida como un papel. Nada, decía, nada extraordinario, nada, no quería preocuparla. Pero yo no sabía si volver a mi habitación o no. ¿Quién me había hablado? ¿Quién había dicho esas palabras? ¿Era yo? ¿Era alguien más? No sabía qué. Para decirle, en ese tiempo era bastante asustadiza. Volví a mi habitación y empecé a registrar debajo de la cama, en el closet, en el armario, como le dicen aquí. Hay diferentes nombres en cada país. Y yo empecé a mirar, ¿de dónde salió esa voz? Salió de mi boca. Ay, Señor, yo no sé qué me está pasando. Pero pronto el Espíritu Santo me hizo dar cuenta que era el Señor el que me había hablado. Y desde ese día, Padre, he visto la mano de Dios sanando mi vida de muchas cosas, hermano, que no tengo tiempo aquí de testificar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero decirle que mi cuerpo no ha pasado un bisturí. No tengo una ni media operación en mi cuerpo. No hay ninguna marca de operación en mi cuerpo, porque nunca me operaron de nada. Él ha sido y es y será mi médico para toda mi vida. Y siempre que estoy enfermo, lo primero que hago, voy a Él, voy a Jesús y le digo, Señor, tú eres mi médico. Esas fueron las primeras palabras que yo escuché de parte del Señor. Dijimos que el primer paso es probar la profecía, ¿verdad? Dios tiene que confirmarte. Si Dios te está hablando, Dios te va a confirmar.
Tienes que probar la profecía. No podemos aceptar lo falso como verdadero. Tenemos que aprender a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Hay 3 canales que pueden estar siendo usados. Primero, el canal de Dios a través del Espíritu Santo. Segundo, el canal de tu mente, tus pensamientos engañosos del corazón del hombre. Y tercero, Satanás, que siempre está intrometido ahí, haciendo de las suyas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que probar las profecías. Miqueas 2:11 dice, si alguno andando con espíritu de falsedad, mintiendo, diciendo, yo te profetizaré de vino y sidra, este tal será el profeta de este pueblo. La Biblia al día dice, ese profeta borracho y mentiroso desean. Wow. Hermano, muchas veces nosotros deseamos la profecía, pero no para bien, sino para mal. Queremos que Dios nos diga cuál va a ser nuestro futuro, quién va a ser nuestro compañero en la vida, o lo que sea. Quiero saber qué me va a pasar mañana, qué va a ser cuántos años voy a vivir, no sé. Usted no quiere un profeta, usted quiere un adivino. Déjeme decirle, porque la profecía no se usa para eso, para adivinar el futuro o para adivinar su suerte. La profecía no fue dada para eso. Pero muchas veces nosotros queremos usar la profecía así como usamos a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros, a los psíquicos, a los... qué sé yo, cuántas ramas hay de todo esto. Siempre sale un filósofo y queremos saber, que me diga qué me pasa, por qué me pasa esto, y qué me va a pasar mañana, y qué va a ser de mí. ¿Cuándo se va a morir mi esposo? Dios santo. Queremos un adivino, no un profeta. La profecía no fue dada para ese plan. O queremos que el profeta nos diga, vas a tener una casa hermosa, vas a tener un coche nuevo, vas a tener una casa de campo frente a la playa, vas a tener una empresa grandísima que te va a hacer rica. Esos profetas sí nos gustan. Pero el profeta Natán, cuando fue y le dijo a David lo que había hecho él, y se lo dijo en forma figurativa porque no quería ir tan de frente, era el rey. ¿Y quién es ese hombre que ha hecho semejante cosa? Ese eres tú, David. ¡Oh! Y se arrepintió. Qué profecía, ¿verdad? Bueno, creo que a muchos no les gustaría semejante profecía. Pero la profecía se usa para cosas buenas, para advertir a los hijos de Dios, para exhortar, también para edificar y para consolar. Pero se usa para bien, no para lo que los hombres han querido usarla. Eso es lo que los hombres han hecho, estropear las cosas que Dios mandó. Y no han tenido temor de usar un don incorrectamente. Se usa el don hasta para acusar a alguien también. ¿Qué clase de don es eso? Dios nunca vino para acusar a nadie, ni a los fariseos los acusó. Y les dijo claramente, yo no vengo para acusarlos. La palabra que yo he hablado de ella, la va a juzgar en el día postrero. El acusador es Satanás, el diablo. Y si usted está usando la profecía para acusar a alguien de algo, pues déjame decirte, así con franqueza, tu profecía es del diablo, no es de Cristo. Porque el acusador es Satanás, el diablo, siempre. Estamos en los tiempos más emocionantes de la historia de la iglesia, pero también el tiempo más aterrador. Estamos al borde de una gran cosecha de almas como nunca se ha visto antes. Será un tiempo de gran gozo, de gloria, pero también un tiempo de juicio, de temores, y como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:1, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En esos tiempos estamos hoy. Tiempos
peligrosos. En Mateo 24 Jesús también nos advierte que tengamos cuidado con el engaño. Y es importante escuchar a Dios hoy más que nunca, para no caer en ese engaño. La enseñanza nos establece, pero la amonestación nos protege. Cuando Dios nos amonesta a través de la palabra profética, nos está protegiendo de algo. Muchas veces el Señor me ha dado una palabra de amonestación y me ha dicho, cuidado con las distracciones. Otras veces me ha dicho, cuidado con esto, cuidado con lo otro, mira bien. Abro los ojos y digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá? Y empiezo a escucharle a Dios, porque es importante. Dios nos amonesta para nuestro bien, para proteger nuestras vidas. Tenemos que escuchar esa palabra profética. A veces lo hace individualmente, personalmente, a veces lo hace colectivamente. En una oportunidad fui amonestada por una palabra profética que recibí de otro hermano. Yo era muy nueva en el Señor, era soltera. Y como toda jovencita inexperta en las cuestiones, ¿no es cierto?, pues que hay en todas las iglesias hoy en día. Pero yo no sabía que me iba a encontrar con esta sorpresa. Mas yo escuché la amonestación del profeta. Y la profecía era que yo iba a pasar por una gran prueba, pero que el Señor me iba a dar fuerzas para triunfar. Eso era lo importante. El Señor me iba a dar fuerzas para yo salir de esa gran prueba. Había un pastor en mi iglesia, donde yo acudía cuando jovencita, que todo lo querían y él tocaba acordeón y cantaba muy bonito y todo. Y como yo tocaba la guitarra, que alguna vez creo le comenté, pues nos acompañamos, ¿no es cierto?, para tocar y preparamos las canciones que íbamos a tocar. Por ese tiempo no había grandes orquestas en las iglesias, ni siquiera batería. Había solamente una guitarrita, un acordeón, a veces un bombo nada más. Eran otros tiempos, ¿no? Ahora tenemos toda orquesta en la iglesia, pues, ¿para qué decir? Pero llegó un momento que empezó a hablarme mal de su esposa y tenía 5 hijos y que su esposa no lo entendía, que su esposa esto. Yo decía, vamos a orar por la hermana. Dios va a trabajar en su corazón, en su alma. Vamos a orar por ella, pastor. Yo ni siquiera lo tuteaba, lo trataba de usted con todo respeto, porque para mí era un siervo de Dios y había que tratarlo con respeto. Pues así empezó el asunto, hasta que trató, porque nunca lo logró, de besarme. En ese tiempo usamos el ósculo santo, que le llamamos un beso en la mejilla. Acá también a veces lo usamos con los hermanos de mayor confianza, no con todos. Algunos nos saludamos con la mano, otros así nomás porque tienen miedo al COVID todavía. Entonces, es cierto, hermano, se lo digo, yo respeto cada saludo. Para mí el saludo no es de mano, de beso, de abrazo, sino de amor, con que se saluda a un hermano. Entonces, como nos despedíamos siempre con ósculo santo, él me pidió que lo llevara a tal lugar. Yo tenía mi coche, lo llevé, lo dejé en el lugar donde él quería ir y nos saludamos como siempre. Dios le bendiga, hermano, un besito en la mejilla, uno solo, porque no eran 2 como aquí, era 1. En Argentina es 1 y en Estados Unidos es 1, y gracias. Y le saluda, y entonces él quiere ponerme sus labios en los míos, y yo saqué la cara inmediatamente y dije, bájese por favor. Me sentí sucia, me sentí horrible, para decirle, horrible. No quisiera yo pasar por un momento tal. Yo era una muchacha soltera, jovencita. Me sentí tan mal porque mi gran deseo siempre fue agradar a Dios en todo, hasta lo más mínimo.
Y yo esperaba en Dios que Él me iba a dar un compañero para mi vida, pero estaba esperando en Dios. No andaba mirando yo muchachos por ahí. No. Dios me lo iba a traer y yo tenía que esperar en Él. Así que eso fue terrible en mi vida. Por semanas estuve llorando, pidiendo perdón a Dios como si yo hubiera cometido algo. El hombre tardó un tiempo y siguió buscándome, quería hablar conmigo y yo no quería hablar con él. Por supuesto que no. Hasta que un día que me habló a mi trabajo, le dije, está bien, voy a ir a almorzar con usted. Ahí yo trabajaba en la zona céntrica de mi ciudad y siempre salía a almorzar a algún restaurante cerca de mi trabajo. Y acepté porque yo sabía lo que iba a hacer. Y cuando nos sentamos a la mesa, que era ahí en un lugar a las afueras, le dije, mire, yo le voy a pedir un gran favor. Hermana, siento mucho. Yo le quiero pedir solo este favor. Yo para usted de aquí en más estoy muerta. Usted a mí no me conoció nunca. O sea que si usted me ve en la calle, en la iglesia, a donde sea que usted me viera, yo no existo para usted. Ni siquiera el saludo, nada. Ese favorcito le voy a pedir. Y esta es la última vez que voy a hablar con usted. Hermana, hermano querido, yo se lo cumplí al pie de la letra. Y él también lo cumplió. Me pidió perdón. Sí, me pidió perdón, lo perdoné. Pero la condición era que a mí no me iba a saludar más. Yo me casé después, a los años yo me casé y en una oportunidad fuimos a un concierto cerca de mi casa y él estaba ahí, saludó a mi esposo, a mí no me saludó. Él lo cumplió y yo también. Nunca más nos hablamos. Yo era una persona, hermana, demasiado severa con el pecado. Con el pecado hay que ser cruel, hermano. No dar lugar al pecado en su vida. Hay que ser cruel con el pecado. De esa manera usted nunca va a tener problemas. El Señor dijo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero esa profecía me preparó. Me advirtió que algo muy serio me iba a acontecer y yo escuché lo que el profeta me dijo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, ay no, tantos profetas que andan hablando y diciendo cosas que eso no es para mí? No, yo presté atención a lo que Dios me estaba advirtiendo, a la amonestación de Dios. Y Dios me libró. Dios me libró de muchas cosas. Aunque le voy a decir, las habladurías siguieron porque los chismes van y siguen. Pero a mí no me importan los chismes, a mí me importa qué es lo que está en mi conciencia y en mi corazón. Y en mi corazón y en mi conciencia yo sabía que el pecado no había entrado en mi vida. Que jamás le había dado lugar a ese pecado y no se lo iba a dar. Nunca lo di. Yo sé que no es una gran cosa decirlo hoy en día, pero yo me casé virgen, hermana, sin conocer hombre. Y no lo hice por sentirme orgullosa de mí misma, lo hice para agradar a Dios. Lo hice por el Señor, no por mí, por mi orgullo, por mi arrogancia, no. Lo hice porque amé y amo tanto a Dios que yo no podría ofenderlo con una cosa así. Por una pasión desordenada que duraría 5 minutos y el remordimiento toda la vida. Pero la profecía es importante dentro de la iglesia. No para lo que usted la ha querido usar, mi hermano, mi hermana, no. La profecía nos advierte, nos dirige en el camino que tenemos que ir. La profecía es importante. Y este tema continúa, hermano. Este tema va a continuar. Tengo mucho más que decirte. Vamos a estar hablando de la profecía falsa y de la profecía verdadera. Para que tú aprendas a distinguir, como dice la palabra, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios.
Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.